anochecer y todo amanecer sea tomado por usted. Que mi vida entera, Señor, sea tomada por usted. Todas mis empresas, mis negocios, toda mi vida, mi familia, Señor, sea tomada por usted. Que nada me asuste, que nada me impida venir a adorarte, Señor, de día, de noche y en todo lugar. Yo te doy gracias, Señor, por haberme permitido conocerte, por haberme librado de la condenación eterna, por haber dado tu vida, Señor. Tu sangre preciosa es la que me ha librado de la condenación eterna. Y es allí, Señor, en la cruz del Calvario, es allí en el sepulcro vacío, en la resurrección de la carne, donde usted me ha dado vida eterna. Por eso te doy gracias, Señor, porque solo en usted yo tengo vida eterna. Dígale: yo en mi casa serviremos a Jehová. En el nombre de Jesús de Nazaret me declaro un servidor del reino de los cielos aquí en la tierra. Den un aplauso al Señor. Gracias. Vamos a traer una enseñanza. Lucas capítulo 7, versos del 1 al 10. Capítulo 7, versos del 1 al 10. Libro de Lucas. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: después de que hubo terminado, lea conmigo, después que hubo terminado todas las palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaúm, y el siervo de un centurión, a quien este quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, y ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le conceda esto, porque ama a nuestra nación. Diga: porque ama a nuestra nación. Y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Diga: Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que decía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Siéntese. Padre, gracias te doy por esta bendita mañana, Señor. Haz que cada palabra que salga de tu boca, Señor, sea de edificación para tu vida. En nombre de Jesús te lo pido. Amén. Gloria al Señor. El tema de hoy día es el centurión romano y el Señor Jesús nunca se conocieron. No se conocieron. El centurión romano y el Señor Jesús no se conocían. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice. Dice que Él manda a decir al Señor que no regrese a su casa, que no vaya a su casa, porque no me tuve por digno de ir yo personalmente a pedir este favor por el siervo mío que está enfermo. El tema de hoy día es que usted puede orar aún por gente que no conoce. Que usted puede interceder delante del trono de Dios por sus amigos. Aún por personas que no conocen de Dios. Porque ni el siervo ni el centurión romano habían aceptado a Cristo en su corazón. Pero Dios puede concederle el milagro que usted está pidiendo. Porque
el Señor no hace acepción de personas. Dice que cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, era un gentil, era un hombre que tampoco conocía del Señor, el Espíritu Santo se derramó allí. Pero dice que este era un hombre piadoso y a Dios le agrada la piedad. Y si usted ve el relato de los amigos del centurión romano, dice que él envió a unos amigos de él que eran judíos. Y seguramente estos judíos también eran amigos del Señor Jesús. El centurión romano debe haber sido que este siervo de él era un buen siervo. Y ya estaba a punto de morir, dice el relato bíblico. Pero él había oído hablar de Jesús y llamó a unos amigos judíos. Y fueron estos a hablar con el Señor. ¿Y qué le dijeron? Le dice la Escritura, en el verso 4, que ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. Solicitud quiere decir como con respeto, pero también era como que no te puedes negar a hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque Él nos ha servido a nosotros. Dice, es digno que le conceda esto, dicen ellos. Es digno. O sea, es justo que tú le concedas este favor, este milagro que Él está pidiendo para su siervo. Yo lo que le quiero decir es que cuando usted interceda ante Dios, sea como este grupo de judíos que fueron a pedir el favor por un tercero, y ni siquiera el favor era para el mismo que lo pedía, era para un siervo de Él. Por eso cuando a veces usted pide oración por mensajes y usted intercede delante del Señor, no es que usted mismo no lo pueda hacer, pero mientras más estén rogando, no es que el Señor no lo escuche a usted, sino que la oración del justo llega al trono de la gracia. De pronto el hombre mismo no es justo, pero dice que este centurión romano era un hombre bueno. En el verso 5 dice que los judíos decían, porque ama, o sea, decían, diciéndole que es digno que le conceda esto, porque ama a nuestra nación. Más allá de que él era un romano y el pueblo de Israel estaba bajo el yugo de Roma, o sea que los invasores habían dejado sus autoridades dentro del territorio judío. Este centurión amaba al pueblo. Es como un extranjero que llega al Ecuador, o como que usted se vaya a otra nación, usted ama esa nación. Por A o B circunstancias usted llega a amar ese pueblo. Amén. ¿Cuántos extranjeros aman al Ecuador? Gloria al Señor, si no, no estuvieran aquí. Gloria a Dios. Y dice el relato bíblico que los judíos le decían al Señor, es digno que le conceda esto, porque ama a nuestra nación. ¿Y qué más dice? Y nos edificó una iglesia. O sea, había una gratitud inmensa. Les había constituido una casa para adorar al Señor. O sea, el romano había hecho una obra digna delante del pueblo de Israel. No sé si me estoy explicando. El romano se había ganado la consideración, el amor y el respeto del pueblo judío. Y estos ancianos judíos van delante del Señor Jesús a pedirle con solicitud, con ruego, a decirle que era digno de que el Señor le conceda este favor, de que se sane el siervo del Señor. Pero también el centurión romano, cuando se entera de que el Señor le ha concedido este milagro, este favor, de ir a la casa a imponer manos, a orar, a pedirle a nuestro padre, a su padre, que sane a este hombre, al siervo que estaba enfermo y a punto de morir. Los médicos lo habían desechado. Imagínese usted, este centurión romano tenía la suficiente condición económica
social y en todas las áreas de su vida para tener los mejores médicos. Pero los médicos ya lo habían desahuciado. Y era la tabla de salvación pedir que el Señor Jesús fuese a su casa para que este siervo de él sea sanado. Dice que el centurión romano seguramente ha recapacitado de acuerdo a lo que dice el relato bíblico, que Jesús fue con ellos en el verso 6. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos. Este centurión tenía tanta gente que lo servía, era tan bueno, era tan conocido, que primero mandó un grupo de embajadores que fueron los judíos amigos del Señor Jesús, y luego pide otro grupo de amigos y le dice: anda, dile al Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Esta frase la hemos escuchado siempre, ¿no es cierto? No soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Aquí usted va a encontrar algo precioso de parte del centurión, y así a veces estamos nosotros, que ni siquiera personalmente rogamos o pedimos por nuestro favor, sino que otros están pidiendo. Y qué bien que otros estén rogando por un tercero. ¿Cuántos oran por su pastor? Gloria a Dios. Yo oro por mí también, por si acaso ustedes no oran. Y oro por ustedes siempre. Amén. Entonces, aquí hay que reconocer algo precioso de parte del centurión. Él entró en un proceso de humildad y de humillación. Él reconoció que no era digno de que el Hijo de Dios entrara a su casa, porque él mismo no había sido digno, lo había tenido en menos al Señor, dice la Escritura. O sea, como que era una tabla de salvación, lo tuvo en menos. Anda a ver si es que verdad es que viene y puede sanar a este mi siervo. Él entra en una actitud de humillación, y este es el mensaje. Si usted no se humilla delante del Señor, usted no va a encontrar el favor de Dios. Él en su eterna soberanía lo podría hacer, pero aquí vemos que un hombre rico, un gobernante, un gobernador, un centurión romano, reconoce que no es digno de que su Señor vaya a su propia casa, porque él mismo no tuvo la decisión de ir personalmente, sino con siempre gente para que vayan a pedir. Pero lo más importante es lo que dice en el verso 8, y le dice en el 7, cuando termina, dice: pero di la palabra y mi siervo será sano. Crean lo que esto conmueve a nuestro Señor. Dice: pero di la palabra. Usted, cualquiera de los que está aquí, si mañana se humilla delante del Señor, usted entra en la presencia del Señor, usted va a decir una palabra, y ese hombre que usted no conoce, ese hombre que está por allá lejos, esa mujer que está lejos, el Señor la va a sanar. Amén. Amén. Porque la palabra tiene poder. Amén. El Espíritu de Dios viaja. El Espíritu de Dios no está aquí solamente. Dice en la Escritura que cuando Salomón le construye un templo, o construye un templo, él dice: ¿cómo yo te puedo construir un templo si los cielos no te pueden contener? Los cielos no te pueden contener. Hay que tener cuidado cuando usted se va a construir una casa a Dios. A Dios usted no lo puede, dice la Escritura, no lo puede encasillar ni encuadrar. Dice Salomón esta frase: voy a construir una casa en honor a Dios, porque Él me ha dado tanto, y yo también voy a construir mi casa. Construyele en su casa un lugarcito a Dios. En su casa tenga un lugar especial. Yo veo en las grandes casas allí, o aún en las más pequeñas, que la gente tiene un lugarcito para
Cuando yo era fabricante de muebles, cuando yo construía muebles, la gente que arreglaba casas decían, aquí va el bar. Aquí, este lugar es para el bar. Pues ahora yo le digo, construyendo un lugarcito para Dios. Amén. Aposento donde usted entra. Puede ser el filo de su cama. Puede ser que su casa no sea tan grande. Puede ser en la cocina, la mujer que está en la cocina. El hombre que estudia o la muchacha que estudia. Puede ser que sea en el lugar donde estudia. Pero lo más importante es que usted tenga a Cristo en su corazón. Que le haga un lugar a Cristo en su corazón. Y quiero dejarle un mensaje. Que todo lo que haga este día sea con amor y no con el hígado. Amén. Todo lo que haga este día, diga, repita conmigo, Señor, todo lo que haga en este día lo voy a hacer con amor y no con el hígado. En nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y si usted repite todos los días esta frase, pues usted va a tener un mejor día. Y también puede decir una frase preciosa. Dice, repita conmigo, el gozo de mi Señor es mi fortaleza. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Mi predicador del extranjero dijo que cuando usted aplaude así, aplaude para el mundo. Cuando usted aplaude así, aplaude al Señor. Así aplaude a Dios. El verso 8 dice, y esto es lo que lo sorprende al Señor. Al final del verso 7 y el 8 dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Él tenía años más arriba, reconocía que había una autoridad. Y dice, y tengo soldados bajo mis órdenes. Esa autoridad que él tiene, le da autoridad, valga la redundancia, para tener gente bajo su mando. Y digo este, ve y va. Y al otro ve y viene. Al siervo acepto y lo hace. Usted sí sabe que la enfermedad es un demonio. Usted sí sabe que la escasez económica de su vida es un demonio de escasez. Los demonios tienen nombre. El demonio de adulterio que se le mete al hombre es un demonio que tiene su nombre. La fornicación, el robo, la droga, el alcohol, son demonios. Por eso es que el Señor Jesús, cuando encarga a los apóstoles, a los discípulos, que vayan y prediquen el Evangelio, una de las frases que le dice, id y echad fuera demonios. No solamente demonio tiene el que está lunático, porque también echaba fuera demonios de los lunáticos el Señor, ¿no es cierto? Amén. Pero no solamente es el que tiene un estado de postración, que está en Lorenzo Ponce, el que tiene demonios. No, ese tiene una legión de demonios. Cayó con drogas, alcohol, robo, adulterio, homosexualidad, lesbianismo. Pero los demonios tienen nombre. Por eso es que dice el Señor aquí, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo, en el verso 9, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El Señor da una palabra y ese demonio de enfermedad, aún a lo lejos, ante la voz de la autoridad del Hijo de Dios, salió del cuerpo de ese hombre, del siervo del centurión. Amén. Y dice que al regresar a casa los que habían sido enviados, los amigos del centurión, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. El Señor no tuvo necesidad de entrar en la casa del centurión romano. Hoy día yo no sé qué es lo que usted quiere que el Señor haga con usted, pero hoy día el Señor le va a conceder su milagro. Amén.
Vamos a orar por usted. Vamos a declarar. Vamos a hacer un clic delante de Dios hoy día por su vida. Yo no sé qué vicio, qué demonio es el que usted tiene todavía consintiendo en su corazón. Porque la gente consiente a los demonios. No lo quiere dejar ir. Qué pena por los que no dejan ir esos demonios que los oprimen. Tiene que echarlo fuera. Ese demonio de escasez económica, financiera. Ahora hay una gran preocupación por los impuestos que se tenga que pagar, por el patrimonio que le deja a su familia. Pero que eso no le preocupe ni le quite el sueño. La reflexión del día de hoy es la siguiente. En muchos casos no hay necesidad que usted conozca a la persona por la que le pidan oración y que interceda ante el Padre Eterno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que su Espíritu Santo le conceda un milagro o un favor, así como el Señor Jesús intercedió ante su Padre por el milagro del siervo del centurión, sino que usted puede orar por esa persona y el Señor llega a orar de acuerdo a su voluntad. Cuando usted lo invite a que ore por una persona, aunque sea por teléfono, no se niegue, el Señor lo va a hacer. Otro punto es que la fe del centurión romano sobrepasa cualquier otra que Jesús hubiera visto entre los judíos, porque era la combinación de cariño hacia su siervo. Era una combinación de cariño que se tiene por otra persona y especialmente de una gran confianza en Cristo. Porque si no hubiera tenido confianza en que el Señor le podía hacer el milagro, Él no hubiese enviado el mensaje con sus amigos los judíos. Era una confianza, era una mezcla de cariño, de amor por ese siervo que lo servía, pero sobre todo era la confianza en que el maestro podía concederle su milagro. Era la sanidad del siervo del Señor, del hombre. Este relato, así como la aplicación que Cristo le dio con relación a los judíos incrédulos, según lo que les dice a los judíos el Señor Jesús en Mateo 8, capítulo 11 y 12, el Señor hace un relato especial aquí. Dice que muchos podríamos quedarnos fuera. Cancelamos en el nombre de Jesús. Quedamos fuera en el día del Señor. Y dice así: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y por qué ocurre esto? Lo que el Señor Jesús hace es advertir al creyente de que pudiera quedar excluido de lo que Dios está haciendo si se adhiere a las tradiciones humanas o deja de creer en el poder del reino de Dios. A veces, porque no nos concede el Señor algo que hemos querido a tiempo, nos alejamos del Señor. Entonces, esta ambigüedad, esta ambivalencia por parte de los creyentes puede ser, porque la Escritura también lo dice, que muchos el día del juicio comparecerán delante del Señor y el Señor dice que separará unos a la izquierda y otros a la derecha, y a uno les dirá: gracias por lo que hiciste por mí, porque cuando estuve desnudo me vestiste, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando estuve enfermo me visitaste, cuando fui forastero me hospedaste. Y dice que le preguntarán: ¿y cuándo hicimos esto? Dice: cuando por uno de mis pequeñitos, de mis hermanos, lo hiciste, me lo hacías a mí. No basta solamente con aceptar que Jesucristo es su Señor. Hay que hacer obras que perduren. Y dice que a los otros que también habían creído en el Señor, que también habían aceptado al Señor, les dijo lo contrario y los echó fuera del reino eterno. A esto se refiere el Señor en los versos 11 y 12 de Mateo 8. Dios
digo que vendrán muchos, o sea que nosotros, los que no éramos el pueblo escogido de Dios, y se vendrán muchos de oriente, de occidente, esos somos nosotros los gentiles. ¿Por qué usted cree que el Señor no viene todavía? Porque el Señor espera que todos hayan escuchado del mensaje de salvación en Cristo, donde nadie tenga una excusa. Porque imagínense, alguien le esté diciendo al Señor, pero yo no escucho hablar de usted. Por eso cuando ya yo predico muchas veces a una gente y siguen su mismo dolor, en su mismo pecado, en su misma situación, yo declaro aquí en la tierra, digo, Señor, yo levanto mis manos, yo ya le prediqué, yo ya lo he forzado, lo he querido meter a patadas al reino, pero él no ha querido entrar. Así que no es que me lavo las manos, Señor, pero tengo que ir a predicar a otros. Ya no voy a seguir perdiendo el tiempo, tengo paciencia, pero tengo que predicarle a otros. El río Jordán en este año va a tener una explosión tremenda. ¿Cuánto lo creen? Vamos a empezar unas predicaciones masivas, grandes. El Señor nos está escuchando y Él nos va a respaldar. Amén. No sé si ustedes lo respaldan. Gloria al Señor. Entonces, mis amados hermanos, la conclusión es por la fe que usted tenga en nuestro Señor, usted va a recibir su milagro. Si usted no tiene fe, usted no va a recibir su milagro. ¿Cuántos tienen fe? Amén. ¿Cuántos tienen fe? Amén. Amén. Entonces, la fe es la que sana. La fe del centurión romano, de que Jesús iba a sanar a su siervo, lo sanó. La fe es la que le concede su deseo económico, la prosperidad financiera, un nuevo trabajo, un nuevo rumbo en sus negocios. En la fe en Cristo. Esa es la que va a cambiar su estado de postración. Usted tiene que decidirse, usted tiene que determinarse y ejecutar el plan que Dios tiene para usted. Amén. Y que Dios quiere para que usted tenga una nueva vida. Pero si usted no mira por dónde están las cosas, no va a tener lo que está viviendo. La fe es la que te concede tu casa nueva. Amén. Amén. Usted tiene que proponerse. Usted tiene que estar repitiendo. Yo hace 11 años, cuando llegamos a vivir a San Borondón con mi esposa, el 31 de mayo del 2004, le dije, Señor, concédeme hacerte una casa aquí para adorarte. Bueno, la gente va a decir, este hombre está loco, tiene 11 años, no construye. David quería hacerle una casa a Dios y no la hizo él, la hizo su hijo Salomón. Pero nosotros ya tenemos comprado los solares allá. Tenemos 20.000 metros que el Señor nos ha dado. Tenemos 2 hectáreas para construir una casa en honor a Dios. Amén. Donde los niños tengan, de acuerdo a sus edades, su culto, su cuidado. Donde los jovencitos también tengan su lugar especial. Y nosotros los más adultos, por no decir los más viejitos, también vamos a tener nuestro salón principal. Así que no nos cansemos de adorar y de pedir al Señor, que a su tiempo Él lo va a conceder. Esperamos este año empezar la construcción ya en San Borondón. Amén. Amén. Así que después les conversaré los planes. Así que la fe es la que te concede que el cáncer desaparezca, que tu enfermedad huya. Amén. Es la fe en Jesucristo, en el Señor Jesús de Nazaret. Amén. Es de acuerdo a la medida de tu fe que vas a tener el cargo, en la que tú vas a tener la unidad familiar de tu casa. Es en la medida de tu fe. No estés declarando que ya no se puede, porque el diablo toma esa palabra. Dice que todo lo que tú haces aquí en la tierra, si te pones de acuerdo con 2 o 3, dice que todo lo que haces en la tierra, tú lo vas a tener porque queda atado en el reino de los cielos. Y el Señor no viene. Y todo lo que desate, todo espíritu de maldición que tú desates, que lo botes, que lo eches fuera de tu vida, se va a ir. Amén. Amén. En todas las áreas de tu vida, física, espiritual, financiera, el Señor va a obrar en la medida de tu fe. Amén.